Buenos días, tardes, noches o la hora en la que se encuentren viendo este video. A continuación daremos paso a la tercera unidad de aprendizaje, técnicas de la terapia psicodinámica, en el cual desarrollaremos por parte los siguientes temas: mecanismo de defensa, la evaluación, vicisitudes en el proceso psicodinámico e intervenciones. Como un primer tema tenemos lo que es el mecanismo de defensa. Ahora bien, este tendrá los siguientes temas a definir. Primero, ¿qué son? La definición de los mecanismos de defensa, el funcionamiento de estos, un origen breve y la clasificación que actualmente tienen. Primero, como definición, ¿qué son los mecanismos de defensa? Se les considera recursos constitucionales a los mecanismos de defensa, los cuales obtenemos desde el nacimiento, siendo dotados como humanos para utilizarlos. Cada persona tiene un propio patrón o una propia forma de desarrollar este mecanismo de defensa o de utilizarlos. La primera mención fue usada por Freud en 1894, señalándolos como formaciones defensivas, y cabe recalcar que es una mención, su forma pionera, por así mencionarlo. Esta nos ayuda a afrontar las ideas y emociones que nos resultan dolorosas o insoportables. Estas defensas llegan a proteger al ego tanto de peligros internos como de peligros externos que nos puedan amenazar, lo que nos permite adaptarnos a las circunstancias de la vida. Estos mecanismos de defensa también determinan en gran medida la relación con nuestra salud mental y la relación con la enfermedad que podemos padecer, siendo fomentada negativa o positivamente por el entorno en que la persona especialmente se encuentra. Esto tiene mucho que ver con el entorno, si es un entorno perturbado o un entorno favorable para esta persona. Ok, ahora como funcionamiento. Conforme crecemos como personas, el desarrollo de nuestros mecanismos de defensa también lo llegan a ser, volviéndose un poco más complejos. No es lo mismo ser un niño con pocas vivencias a ser un adulto con muchas vivencias que han fortalecido o han encaminado los mecanismos de defensa que vamos a empezar a utilizar. Y estos son formados por recursos del yo de cada persona. Asimismo, se modifican a partir de las experiencias y las vivencias que, como se los acabo de mencionar. Esto nos permite el acceso a estos mecanismos de defensa y a utilizar los recursos con los que contemos en ese momento. Asimismo, los mecanismos de defensa tienen la función de estar al servicio de la vida. Sin embargo, también suelen contribuir para evitar una angustia extrema, la cual opera de distintas maneras de acuerdo a la resiliencia de cada persona. Esto se utiliza de manera inconsciente, sin embargo, ha habido ocasiones en que la persona se vuelve consciente de sus propios mecanismos de defensa y los empieza a utilizar de manera consciente. Pese a que existe un número amplio de mecanismos de defensa, las personas solemos tener un patrón o una tendencia a utilizar unos pocos. Entonces, esto se ha relacionado en un evento con el nivel de organización psíquico, siendo los mecanismos de defensa agrupados entre sí, ya sea por su funcionamiento o por alguna coincidencia que tengan, que en un momento se los voy a explicar. Y estos llegan a mantener un nivel de nivel orgánico jerárquico. Ok, ahora como origen breve. Sigmund Freud fue quien tempranamente introdujo el concepto de las defensas, mencionándolas en 1985. Si bien hace un momento hablamos de una pequeña mención como pionero, esta fue la primera vez en la que Freud lo mencionó como mecanismo de defensa dentro de su obra El proyecto de una psicología para neurólogos, donde mencionó que la defensa primaria tenía el objetivo precisamente de evitar el desprendimiento de dolor o displacer, y para dicho cometido el comienzo de displacer sería para el yo. Ahora, aquí el yo es muy importante, ya que este es el que nos permite de alguna manera empezar a regular estos mecanismos de defensa. Una forma sana de tener o aplicar estos mecanismos de defensa se basa desde el yo.
Para el yo, un comienzo de displacer es la señal para emprender una defensa normal. El yo es quien evitará en los mecanismos de defensa el displacer. Asimismo, mantuvo por aportes y obras que mencionaban prematuramente los mecanismos de defensa, los cuales sirvieron como un apoyo para su futuro desarrollo. Sigmund Freud, eh, en varias obras, empezó a generar un crecimiento en cuanto a lo que es los mecanismos de defensa. En su primera obra, en 1894, La neuropsicosis de defensa, Freud consideraba que el divorcio entre la representación y afecto es el modo de operar de la defensa en la neurosis de defensa. En El chiste y su relación con el inconsciente, en 1905, describió distintos tipos de defensas. Aquí Freud ya empezaba a incluir incluso más que en un principio. Se empezó a desarrollar. En la represión, en 1915, como su nombre lo indica, incluyó a todos los mecanismos defensivos bajo el amplio paraguas del concepto de la represión. Él incluía todos esos mecanismos de defensa dentro de uno solo. Y en 1926, en su obra Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud consideró la necesidad de diferenciar a la represión de los demás mecanismos defensivos que ya había agrupado en este mismo término. Entonces el concepto de mecanismos de defensa discretos cobró nuevamente un valor. Posterior, Anna Freud, en su obra El yo y los mecanismos de defensa, fue la pionera en clasificar a los mecanismos de defensa, incorporó nuevos mecanismos de defensa y consideraba que las defensas estaban relacionadas con la plasticidad con las que el sujeto las utilizaba. También estableció el concepto del patrón defensivo. Posterior a esta contribución que hizo Anna Freud, empezó la categorización de los mecanismos de defensa. Para identificar los patrones defensivos, George Byland en 1977 y Christopher Perry en 1991 definieron las diferentes categorías y niveles de mecanismos de defensa para adultos, evaluando las distinciones entre sí. Esas personas comentaban que considerar los mecanismos de defensa con una jerarquización es fundamental para identificar su nivel de funcionamiento psíquico, el tipo de patrón defensivo que un sujeto puede utilizar regularmente y su nivel de organización en cuanto a su personalidad, teniendo como resultados que las condiciones de nacimiento, como cultural, social, económica, afectivas, etcétera, tendrían un impacto o un cambio en su desempeño, teniendo un mejor desempeño aquellas personas con un patrón defensivo mayor jerárquicamente, pese a que las condiciones precarias que en personas con condiciones favorables, pero un patrón defensivo menor no podían desarrollar. De alguna manera, las personas con una mayor resiliencia y que han soportado ciertas cargas o han tenido un entorno un tanto desfavorable, han logrado producir de buena manera esos recursos como mecanismo de defensa, por el contrario de las personas que tienen una baja resiliencia. Ok. Ahora, George Byland entonces agrupó los mecanismos defensivos en 4 grupos, ordenándolos jerárquicamente. Estos eran primitivos, inmaduros, neuróticos y maduras. Posterior a ello, Christopher Perry y sus colaboradores incluyeron originalmente 28 tipos de defensa, repartidos en 7 grupos, los cuales son el nivel de defensas maduras, nivel de obsesivas, nivel 5 otras defensas neuróticas, nivel 4 defensas narcisistas o de distorsión menor, nivel 3 defensas de desmentida, nivel 2 defensas limítrofes o distorsión mayor y defensas de acción, nivel 1. En la actualidad, Christopher Perry incluyó el nivel 0, que está relacionada con defensas psicóticas, incluyendo 3 defensas de ese nivel, lo que provocó una reorganización en la clasificación que ahora resulta en 4 supraniveles. Algunas de estas defensas fueron descritas por Freud, pero no incluidas en la categorización de Perry. Sin embargo, por su naturaleza, se van a incluir dentro de esta categoría donde corresponderían actualmente. Ok, ahora,
Estos niveles se han dividido y cada uno tiene supraniveles. El primer nivel que encontramos es el nivel maduro y en él encontramos como primer mecanismo de defensa la afiliación. Este mecanismo nos permite la posibilidad de reconocer los propios límites y necesidades que tenemos como personas, abriendo así la posibilidad de acudir a otras personas para solucionar algo que no podemos hacerlo individualmente. Esto se ve mucho con los pacientes o con las personas que deciden acudir a atención psicológica una vez que han identificado su propio malestar y descubierto que no pueden solucionarlo ellos solos. El segundo mecanismo de defensa dentro de este nivel es la anticipación. Este permite al sujeto predecir y anticipar las consecuencias de los posibles actos que va a tomar, experimentando previamente y de forma imaginativa una angustia menos intensa, junto con otras emociones que puede traer esta misma conducta. Estas personas pueden predecir conductas alternas a partir de esta anticipación. Posiblemente me sienta en vergüenza si confieso mi amor frente a mis amigos, mejor lo haré de manera privada. Es un ejemplo de cómo esta persona se está anticipando a una emoción y buscando una conducta alterna. El tercer mecanismo de defensa dentro de este nivel es el altruismo. Este facilita a las personas a preocuparse por terceras personas, así como sus necesidades, aun cuando esto tenga que ver con una satisfacción personal y la persona que esté usando este mecanismo de defensa sea consciente de que esta es la razón de su verdadero altruismo. Las personas que decidieron tomar una carrera con el objetivo de ayudar a otros tienen implícito un grado de altruismo. Ahora, la autoafirmación. Esta facilita a la persona identificar lo que siente, piensa o desea expresar de forma directa sin ninguna intención manipulativa. Las personas con este mecanismo de defensa suelen aliviar la angustia ante la posibilidad de poder expresar explícitamente lo que sucede o el cómo se siente. El siguiente mecanismo es el humor. Este permite aliviar la tensión y o angustia mediante la ganancia del placer, tomando una situación adversa específica para cambiarla a una situación humorística. Esto se ve reflejado en las personas que suelen bromear durante un velorio o entierro, produciendo un alivio momentáneo en vez de vivir esta angustia. Ok. El siguiente mecanismo de defensa es la autoobservación. Este nos permite una capacidad de introspección, viéndonos a nosotros mismos en relación con los propios pensamientos e incluso lo que las terceras personas pueden sentir, lo cual facilita la empatía, pues también permite observar el cómo se sienten los demás en base a su propia esencia. Esa persona es capaz de verse y entenderse de manera compleja, llegando a pensar, sé que esto me puede doler, pero al reírme me siento menos afectado. La sublimación tiene como meta transformar contenidos pulsionales, usualmente agresivos, a través de la posibilidad de canalizarlos en comportamientos socialmente aceptados como lo son los deportes, el arte, los juegos, etc. Las personas con una tendencia agresiva suelen interesarse por deportes como el box, donde expresan esta agresividad adecuadamente. La supresión. Esta permite tolerar mentalmente la angustia provocada en una situación perturbadora, apartando temporalmente su mente de esta situación, con la intención de que esta persona lo pueda pensar, solucionar o sentir en un momento más propicio. Una persona que durante el trabajo recibe una llamada de un familiar para notificarle un deceso, será capaz de mantener concentrado en el trabajo para después en un momento oportuno acudir a dicho deceso o incluso expresarse emocionalmente, llorar, gritar o simplemente asistir. Otro mecanismo de defensa es la fantasía. Como se mencionó hace un momento, esta no está incluida en esta categoría, sin embargo, por sus propiedades se anexa en este nivel. Esta permite a manera defensiva ganar placer o evitar situaciones dolorosas mediante un breve refugio en sus pensamientos. Las personas pueden imaginar o crear en su mente una situación ideal de lo que pudo pasar o lo que pudo haber cambiado. La formación reactiva. Esta permite al sujeto transformar pulsiones con contenido principalmente agresivo
a contenidos opuestos, tolerables por el sujeto. Implica la sustitución inconsciente de una emoción pulsional a su contrario. Esto se ve en las personas que no aceptan sus pulsiones homosexuales y en base a esto tienden a repudiar a las personas homosexuales. El desplazamiento. Este brinda la oportunidad al sujeto para desviar un sentimiento o alguna emoción de una persona, situación u objeto a otro menos amenazante pero errado, pues no le pertenecen esas reacciones. Eso se refleja en el caso de las parejas que al terminar su relación comienzan a experimentar sentimientos amorosos con otra persona prácticamente de inmediato que contenga o que mantenga ciertas similitudes con la primera persona, la primera pareja. El aislamiento. Este mecanismo da la posibilidad de separar la representación del afecto, de modo que la persona no puede experimentar al mismo tiempo los aspectos cognitivos de este pensamiento junto con las emociones que debería desencadenar esta misma situación. Esta persona no puede llorar frente a la pérdida de un ser amado, sin embargo sabe que la pérdida representa una tristeza en ella, pero no puede expresarlo o no puede vivirlo al mismo tiempo. Ok. El segundo nivel, el nivel neurótico, que incluye obsesivos y neuróticos dentro de los mecanismos de defensa. Tenemos el primero como intelectualización. Esto implica el uso excesivo del pensamiento, limitando el uso de las emociones con el objetivo de evitar los sentimientos que puedan resultar perturbadores para la persona. Esto obviamente se da en situaciones determinadas y bueno, al cometer un acto que le genera un conflicto a estas personas, estas van a justificar su acción con un pensamiento. La mayoría de la gente también actuaría de esta manera, ¿por qué yo no? La anulación retroactiva, permite al sujeto anular pensamientos, ideas o comportamientos a través de un segundo pensamiento, ideas o comportamientos que suelen ser contrarios a los primeros, expresando la angustia o afecto, pero posterior a ella minimizarla o anularla. Visto en las personas que suelen ofender y posterior a ello rectifican, que eso no es lo que quisieron decir, anexando un segundo comentario sobre lo que en realidad quisieron decir. Ok. Ahora, dentro de este mismo nivel tenemos la represión. Esta acciona sobre la memoria impidiendo que la persona pueda recordar alguna situación perturbadora, así como también evita que las personas se vuelvan conscientes de sus deseos o sentimientos que pueden tornarse amenazantes o penosos para él. Las personas suelen olvidar, entre comillas, con frecuencia situaciones que los atormentaron. Disociación. Esto implica una alteración momentánea de la función integradora de la conciencia o de la identidad de una persona, derivada de la represión. Posibilita un estado de doble conciencia. Aquí la persona sabe que es ella misma, pero también se ve como otra persona, sin llegar a un desorden de personalidad múltiple. Ahora en el siguiente nivel tenemos, en el mismo nivel, tenemos la proyección del impulso, que como lo he mencionado, este tampoco es mencionado en esta clasificación, pero se atribuye por su naturaleza. La proyección del impulso. Aplica específicamente con un desplazamiento pulsional, donde la persona podrá identificar como ajeno sus propias pulsiones, ya que de lo contrario le generaría displacer. Reflejado en alguien que se ha enojado, pero comenta que la otra persona es quien realmente se ha enojado, no él, atribuyéndole esta emoción a la otra persona. La negación neurótica. En esta, el sujeto sortea la represión mediante su aceptación en la conciencia, prescindiendo de una negativa. Se ven las personas que hacen comentarios negando de antemano alguna idea sin un precedente dentro de la conversación. No es por miedo, únicamente no me gusta. Esta parte del no es por miedo, al no haber una contextualización o algo que lo justifique, estamos viendo una negación neurótica. Desvalorización de sí mismo. Aquí entramos al nivel inmaduro, el cual se va a dividir en 4 subgrupos. Ese es el nivel de defensas narcisistas o defensas con distorsión menor a la imagen. La desvalorización de sí mismo o de los otros implica que las personas presentan distorsiones de su propia imagen, en general se asocian con problemas para regular el autoestima.
También pueden darse con terceras personas, distorsionando la imagen de los otros. Se ve reflejado cuando las personas comentan que no sirven para nada, evitando así la frustración de un esfuerzo que no logró su objetivo. La idealización de sí mismo. Al contrario del anterior, esta permite afrontar conflictos con una excesiva idealización de sí mismo, donde éste se describe y se ve en situaciones distorsionadas a la realidad, incrementando el valor de la acción que éste hizo. Reflejado cuando una persona que tuvo una mínima participación en una reunión comenta: yo pensé en un plan para solucionar todos los problemas de la empresa. En ocasiones se idealizan a terceras personas con el objetivo de idealizarse a sí mismos. Yo le di la idea brillante al jefe y gracias a eso él pudo resolver todos los problemas. El jefe tomó mi idea maravillosa. Dentro de este mismo nivel inmaduro tenemos la omnipotencia. Con el objetivo de afrontar un conflicto o tolerar afectos penosos, el sujeto adopta una personalidad de superioridad, distorsionando su imagen real por una a la que le pertenecen o le atribuyen, mejor dicho, habilidades especiales, poderes o una gran sabiduría. Suele querer proteger a los demás mientras éste se coloca en una posición alta y de adulación. Gracias a mí, ahora eres mucho mejor persona que antes. Entrando dentro de este mismo nivel inmaduro en una subcategoría B, los niveles de defensa de desmentida. Como primer mecanismo de defensa tenemos la racionalización. Este permite afrontar los conflictos mediante explicaciones que tranquilicen a la persona y es una manera de mentirse a sí mismo en justificaciones que en ocasiones llegan a ser burdas o absurdas, con el objetivo de sostener un comportamiento o una acción. Eso se ve en las personas que mantienen pensamientos como: le robé porque a él no le afecta y a mí me hace falta. La desmentida. Esto implica desconocer o repudiar un aspecto de la realidad a pesar de aceptar otro aspecto de las mismas, siendo esto contradictorio. Eso se refleja en las personas que cometen abuso sexual normalmente y argumentan que una no lo entenderían, pero es la forma de protegerla. O en personas que maltratan a seres queridos y al no reconocer esta agresividad argumentan que les pegan porque las quieren, identificando, más bien rechazando esta parte negativa, esta parte agresiva que están desconociendo, argumentando que les pegan porque la quieren. Ok. Entrando al tercer subgrupo, nivel de defensa de distorsión mayor de la imagen o defensas borderlines, tenemos la identificación proyectiva. Existen 3 estadios descritos por Joseph Sandler y el primero se encuentra o se refiere a las ideas que tenía Melanie Klein, donde ocurren cambios en la representación mental del self y de los objetos. El segundo, cuando se extendió este concepto a una transferencia, ya no se queda únicamente en esa identificación, sino que ya lo estamos llevando a otra persona, y la contratransferencia, cuando ésta recibe una respuesta entre el paciente, y el terapeuta y el tercero. Cuando se externalizan las partes del self o la representación del objeto en el mundo real. Esto es visto cuando un sujeto atribuye a otro la responsabilidad de sus propias emociones con la intención de hacer sentir responsable a la otra persona. O descrito de una mejor manera, la primera parte es cuando se identifica dentro de sí mismo. La segunda, cuando existe este concepto de transferencia y contratransferencia. Y el tercero, cuando ya se externaliza de una manera explícita en el mundo real, en el mundo físico. Nivel inmaduro todavía, cuarta subdivisión, nivel de defensas de acción. El acting out. Este permite al sujeto expresar sus emociones o pulsiones a través de las conductas impulsivas sin evaluar las consecuencias de sus actos. Esto se ve reflejado cuando un paciente solicita atención psicológica de manera impulsiva, cuando en realidad aún no está preparado para tomarla, desertando futuramente. Este mecanismo de defensa se va a retomar en algún tema futuro en cuanto a las vicisitudes. Tenemos después la agresión pasiva. El sujeto expresa conflictos o sus estados afectivos a través de las manifestaciones de agresividad indirecta, reflejados en comentarios hirientes que tienen la intención de hacer menos a una persona. ¿En serio ese es un peinado?
Estas personas no se van a atrever a manifestar esta agresión físicamente, va a ser poco probable, no van a llegar a los golpes, pero sí van a hacer comentarios hirientes. Incluso podrá que la persona no insulte o no ofenda con groserías, sin embargo, repito el ejemplo. ¿En serio ese es un peinado? Sigue siendo una forma de hacer menos a la otra persona. Ahora, nivel inmaduro, seguimos en el mismo subgrupo, nivel de defensa de acción. La hipocondriasis. Es una defensa que suele evidenciar a los sujetos que manifiestan quejas somáticas repetidas. En formas encubiertas evidencian hostilidad y resentimiento. Las quejas reiteradas ocupan buena parte de la vida cotidiana y evidencian un rechazo a la ayuda ofrecida. Esto se ve reflejado en los sujetos que se quejan frecuentemente de dolores y tienen quejas somáticas, solicitan esta ayuda, pero después de obtenerla la rechazan porque se sienten decepcionados con lo que le han ofrecido. Ahora, dentro de este nivel psicótico, esas implican un deshacimiento a la realidad, un rechazo a esta realidad. Tenemos la proyección delirante. Es una defensa que implica la proyección masiva en aspectos indiferenciados entre el self, la realidad y el objeto. Esto se ve reflejado en las personas que adjudican que las consecuencias negativas que tienen en la vida se deben a una maldición u fuerza que no pueden controlar, como lo son los horóscopos, por ejemplo, en vez de responsabilizarse de sus propias conductas. Hacen énfasis en el hecho de que de verdad están muy metidos en esta idea y que nada más los ayudará. Tienen este pensamiento de que, ya sea las creencias que puedan tener, es 100% real y que intenten lo que intenten, esto no cambiará. Luego tenemos el repudio de la realidad. En este mecanismo de defensa, el sujeto que se encuentra ante una realidad intolerable rechaza la misma, pero con características de deshacerse únicamente de esa porción de realidad, incluyendo su self y cualquier otro objeto que comprometa esa realidad. Esto, como un ejemplo, en las madres que acaban de tener un hijo recién nacido, podrán rechazarlo, desconocerlo e incluso mostrarse hostil con el niño, sin presentar una preocupación auténtica de ser madre, posiblemente debido a que ésta no deseaba un hijo. Esta lo puede desde olvidar lo que está pasando en ese momento, hasta desconocer totalmente al hijo, tener una actitud negativa para con él. Dentro de este mismo nivel tenemos la distorsión. Esta defensa implica un nivel de distorsión de la realidad que puede evidenciarse a través de expresiones de desrealización o despersonalizaciones graves. A veces el sujeto está fusionado con otros objetos. Puede verse en los comentarios sobre que él es un parte de una casa y que si éste saliera mucho tiempo de su casa dejaría de existir, tanto la casa como él, pues son uno mismo y no deberían separarse para nada. Existen muchas otras defensas psicóticas como el congelamiento que se observa cuando las psicosis catatónicas, la fragmentación que suele observarse en sujetos esquizofrénicos cuando el paciente cree ser diversos personajes en forma simultánea o cree que distintos personajes se refieren a él cuando en realidad es una única persona, visto en el ejemplo en la película de Fragmentados. Y bueno, por esta ocasión se incluyeron los mecanismos de defensa más comunes, como les comentaba casi al inicio. Tenemos un patrón a repetir, una tendencia a utilizar estos mecanismos de defensa específicos. Y bueno, para esto, para quien quiera seguir consultando, seguir informándose, adjunté lo que es la bibliografía en la siguiente diapositiva para que profundicen este tema. Por mi parte ha sido todo por este video. Yo los voy a esperar en los siguientes videos que vamos a tener y espero que tengan muy buen día, tarde, noche u hora en la que vean este video. Les dejo la bibliografía y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.